con vos, Federico, porque tenés los datos que además son alarmantes por los últimos contagios del coronavirus en la Argentina y también por la vacunación. Tenés un título para darnos. Efectivamente, Hugo, podríamos apelar a Borges y decir Bizzotti en su laberinto, ¿no? Muchas idas y vueltas, no se sabe exactamente qué piensan hacer, ni cómo piensan hacerlo, ni en qué tiempos piensan hacerlo. A ver, vos te acordás, Hugo, que ayer se publicó una larga entrevista que le hicieron a Carla Bizzotti en un diario oficialista. Y en esa nota dijo, bueno, que estaban pensando que era mejor si vacunar a 10 millones de personas con ambas dosis o a 20 millones con una sola, ¿no? Como si se pudiera hacer una especie de oferta de 2 por 1, ¿no es cierto? Como si esto no fuera una vacuna, digo, que cumple con características de aplicación muy particulares. Y vos sabés que Alberto Fernández se mostró realmente muy irritado con Carla Bizzotti y dijo, de hecho, que ella explicó mal las cosas. Se supone que va a salir ahora este jueves un segundo avión para traer no otra partida de primeras dosis, como dijeron en un momento, sino la partida de las 300.000 segundas dosis. El frasco azul, digamos. Claro, está la verde y roja, sí. Bueno, exactamente, del otro color. Ahora bien, este planteo de Bizzotti, ¿no? Tener vacunadas para febrero a 10 o 20 millones de personas, lo que hay que decir es que esto no es posible, como no era posible que hubiera 10 millones de personas vacunadas antes de este fin de año, en diciembre. Es decir, uno se pregunta por qué una y otra vez generan expectativas y después las traicionan. A ver, para cumplir esto tendrían que haber un vuelo diario desde Rusia trayendo 300.000 dosis, digamos, y esto no está en los planes de nadie, ¿no? O vacunar 330.000 personas por día, mientras se está vacunando, digamos, un promedio muy bajo. Así que de esto vamos a estar conversando y me encantaría conocer la opinión del doctor, si esto es posible, y bueno, cómo sigue esta película. Sí, sí, porque además Rubinstein tiene una mirada sobre lo que es la comunicación del gobierno en torno a la vacunación, ¿no? Sí, yo creo que digamos, si ha habido un problema y una mala gestión de la pandemia en general y de la gestión sanitaria, la gestión de la comunicación es incluso peor. Y la verdad que llama poderosamente la atención esta cantidad de errores no forzados en la comunicación, que lo que están haciendo es erosionar la confianza pública en la vacunación y que de hecho ya hay cifras que así lo están expresando. En realidad, hay que separar la paja del trigo. Por un lado, está el hecho de que claramente las estimaciones de producción que se tenían de todas las empresas farmacéuticas, lo que se está viendo es que van a la baja y que, digamos, esas estimaciones no se van a cumplir en los plazos que se habían pensado en estos próximos meses. En segundo lugar, no solamente se trata de un problema de producción, sino que la misma operación logística de la vacunación está encontrando problemas en todos los países. Digamos, llegar a alcanzar las metas de vacunación en tan poco tiempo, están ocurriendo estos problemas en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países que no están llegando a las metas, excepto Israel, todos los países que hoy están vacunando y obviamente incluyendo la Argentina. Esto hace que se considere frente a la segunda ola en los países europeos y al rebrote que está ocurriendo en nuestro país, la posibilidad de espaciar ambas dosis de manera de poder utilizar, digamos, la primera dosis a mucha mayor población y aunque sea conferirles inmunidad parcial. Pero el problema es que, digamos, la vacuna rusa no son 2 dosis iguales, sino que son 2 componentes diferentes, son 2 vectores distintos, con lo cual no se puede hacer eso. Ahora, la pregunta, y que hablábamos fuera de aire, es si esta mala comunicación, estas contradicciones, lo que dice Bizzotti por un lado, lo que dice Alberto por el otro, están generando más desconfianza en la gente que no se quiere vacunar y que por otro lado, según los datos, aumenta en cuanto a cantidad de contagios de la pandemia. Bueno, es que este es el problema. El problema es que todo esto no contribuye a generar confianza. La construcción de confianza se produce a través de la mejor comunicación, de la transparencia, de la información. La gente es adulta, no somos un país jardín de infantes que necesita ser tutelado permanentemente. Y en este sentido, me parece que se está recurriendo a esta cuestión así, que es muy común en los gobiernos populistas, de que alguien que nos cuida, que nos protege, que nos tutela, pero que no nos empodera. Y eso es lo que está ocurriendo. Me parece que hay que transmitir transparencia con la información adecuada. Por un lado tenemos la cuarentena cuyos resultados no han sido satisfactorios por la cantidad de contagios, incluso decesos.
Y por otro lado, la gestión respecto a la vacuna tampoco parece ser exitosa. Pero ¿por qué? Porque el gobierno es improvisado, porque hay una interna en el gobierno. ¿Qué es lo que ve usted como exfuncionario incluso? Tenemos, o sea, claramente hay una demanda competitiva global por aprovisionarse de las vacunas para satisfacer la demanda frente a estas restricciones de producción, que es enorme. Esto está ocurriendo en todos los países. Y en la Argentina, digamos, no parecieran haberse hecho los acuerdos, yo diría, consolidado los acuerdos comerciales con las empresas farmacéuticas y con los gobiernos como para asegurarse esa provisión, como sí lo han hecho otros países latinoamericanos. Entonces ahí es donde están habiendo problemas, lo cual hace, si a esto le sumamos una campaña de vacunación que va más lento de lo esperable, como, digamos, más allá de todas las expresiones épicas y triunfalistas, eso es lo que está ocurriendo, estamos frente a un problema, un cuello de botella y en un momento donde hay un rebrote. Entonces yo creo que más allá de la campaña de vacunación, que hoy claramente es prioritaria conseguir las vacunas, cualquier vacuna, lo antes posible, en la medida que obviamente demuestre eficacia y seguridad, lo que hay que poner el foco es en la concientización, sin culpabilizar a los jóvenes o a otros chivos expiatorios, la concientización y, por supuesto, seguir ampliando los testeos, el trazado y el aislamiento para bloquear los focos. Hablando de testeos, de aislamiento y de datos, Martín de Taz entiendo que está en línea y tiene datos para aportar y una pregunta para hacerle también al exministro Rubinstein. ¿Cómo va, Martín? Hola. Hola Hugo, ¿cómo estás? Sí, tal cual. En primer lugar, el dato, digamos, que contrasta con la expresión del propio jefe de gabinete de ministros, Argentina figura 35 en el ranking mundial de dosis administradas cada 100.000 habitantes. Eso contando como si fuera lo mismo administrar una dosis de Pfizer que una dosis de Sputnik, ¿no? Que ya quedó claro por la declaración de Rubinstein que no. Pero la pregunta concreta para el ministro, usted tiene mucha experiencia, exministro Rubinstein, en campañas de vacunación y si todo funcionara bien en Argentina, hagamos un horizonte, un escenario más o menos optimista, ¿cuándo se podría acabar con la vacunación, alcanzar una inmunidad con la vacunación en Argentina? Digamos, ¿esto se alcanzaría este año, hacia fines de este año, a principios de este año? ¿En qué momento podríamos llegar a alcanzarlo? Mira, yo te comento, por ejemplo, la campaña antigripal que se da todos los años, en general la población blanco son entre 8 y 10 millones de personas, eso en realidad tal vez un poco menos, pero tenemos entre 8 y 10 millones de dosis, y es una sola dosis, habitualmente no toma menos de 4 meses. La vacunación antisalampionosa, cuando hicimos el refuerzo en el último cuatrimestre del 2018, que vacunamos aproximadamente a 3 millones de chicos, en realidad tomó 3 meses. Entonces, y era población blanco y era más sencillo, era una sola dosis. Vos pensás que tenemos que vacunar con 2 dosis a, en teoría, más de 30, 35 millones de personas. Con lo cual es muy probable que aún en el mejor de los escenarios que tengamos las vacunas y que la operación logística de la campaña funcione de manera aceitada y eficiente, es muy probable que tome casi todo este año. Sí, Martín, una más. No, bueno, por eso en ese escenario, ¿cuál es la alternativa? Si no va a estar la vacuna disponible, o por lo menos no vamos a alcanzar inmunidad con la vacuna, y vos lo acabás de decir, Hugo, lamentablemente la cuarentena fracasó como mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que queda? Porque la segunda ola va a haber, todo parece indicar, si uno mira lo que está pasando en Europa y ya los indicios que hay en Argentina, que eventualmente va a llegar. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia del gobierno para enfrentar una segunda ola que recrudezca entre marzo y abril? Creo que la primera, recién lo comentaba, la primera es la concientización. Nosotros no podemos soslayar, lo más importante, que es concientizar a toda la sociedad. Por supuesto también a los jóvenes, sobre todo en conductas responsables y solidarias, pero no solo a los jóvenes, porque todos somos responsables. Es la sociedad en general y esto se tiene que hacer con campañas comunicacionales más sofisticadas, más inteligentes, no diciendo qué es lo que hay que hacer, pues ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer,
cómo se puede llegar a ese subgrupo poblacional para modificar sus conductas. Y lo segundo es seguir testeando, trazando y aislando, porque en el mejor de los escenarios, de nuevo, recién en el segundo semestre, si realmente comenzamos a vacunar ahora de manera mucho más masiva, podamos empezar a ver una reducción de la circulación viral y una mitigación de la epidemia. Pero hasta entonces probablemente sigamos teniendo que convivir con el coronavirus. Ahora, ¿de qué nos habla hoy de nuevo 13.000 contagiados, testeados por lo menos, teniendo en cuenta que testeamos muy por debajo de lo que hacen los países centrales, pero demuestra que hay un crecimiento, un rebrote? ¿La cuarentena o las restricciones, mejor dicho, pueden servir o la mala gestión de la cuarentena hacen que esté agotado una restricción posible ahora que la mayoría incluso no acuerda adherir? Esto lo que estamos viviendo hoy es un rebrote. Yo no sé si llamarlo o no segunda ola. La segunda ola tuvo lugar en Europa, fundamentalmente motivada por, digamos, la llegada del otoño-invierno y con un verano donde hubo muy pocos casos y donde hubo un relajamiento total de las conductas. Aquí en la Argentina es bastante sorprendente lo que está pasando, como en algunos otros países de la región, porque la verdad que los casos están aumentando aún en el medio del verano. Esto tiene que ver, por supuesto, en la Argentina con una cuarentena que fue muy prolongada, que no tuvo demasiado respiro, que no tuvo aperturas y cierres, y obviamente hubo un hartazgo social inmenso, particularmente en los jóvenes que estuvieron encerrados, sin escuelas, sin clases, sin espacios de socialización. Obviamente explotaron, más allá de las señales confusas que dio el gobierno, porque desde el velorio de Maradona, más allá de si tuvo o no tuvo impacto directo sobre el aumento de los contagios o los demás eventos que se sucedieron, en realidad es la cuestión más simbólica, el hecho simbólico de que era como una suerte de piedra libre, digamos, donde se empezaba a percibir el fin de la pandemia, la vacuna estaba a la vuelta de la esquina, la gente se descuidó. Federico Andacasi tiene otra pregunta, pero yo quiero, a partir de los datos que hoy se saben de la vacunación del Sputnik, 89.000, y más allá de los datos de algunas repercusiones negativas y demás que son esperables, ¿cuánto hay que vacunar a este ritmo para obtener lo que se preguntó antes, de algún modo, cierta inmunidad y que no corramos el riesgo que hoy tenemos por delante, Rubinstein? En general, la mayoría de las enfermedades infecciosas, no menos del 60-70%. En el caso del coronavirus, en realidad no se sabe a ciencia cierta cuál es, si hay o no algún tipo de reactividad cruzada con otros coronavirus que son muy comunes, que producen el resfrío común, pero sobre todo porque ya uno supone que hay al menos, y creo que las cifras son esas, más o menos un 20% de la población argentina que ya ha tenido contacto con el coronavirus, aun cuando no ha tenido síntomas o no ha percibido los síntomas. ¿Federico? Sí, déjame compartir alguna información con la gente y con el doctor para ver qué podemos extraer de estos informes. A ver, en el mundo hoy la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, se está aplicando solamente en 3 países. Uno, Rusia, y fuera de Rusia, en Guinea, país africano, que por otra parte solamente están vacunando a los funcionarios, para dar ejemplo, pero todavía no se inició la campaña de vacunación. Y el otro país es Argentina. Solamente son 2 países fuera de Rusia. Y hay un dato muy llamativo, Hugo, sí, que en Hungría, vos sabés que Víctor Orbán, el primer ministro, un funcionario más identificado con la extrema derecha, compró la vacuna rusa, pero igual que hizo Bichotti, viajó a ver las instalaciones y decidió dar marcha atrás. Porque, ¿qué dato ese? claro, ¿no? Es decir, a ver, lo pasamos en limpio, sí, lo repetimos. Querían comprar la vacuna rusa, pero cuando vieron el lugar donde se originaba, sí, o se producía, decidieron exactamente volver atrás. Y te explico por qué, Hugo. Porque se dieron cuenta que Rusia no estaba en capacidad de producir precisamente la segunda dosis. O sea, son muy pocos los países, doctor, que están implementando la vacuna rusa, porque todavía hasta la fecha es muy poca la información que se tiene. ¿Usted cuenta con alguna otra noticia? No. Y de hecho, digamos, lo que todos pensábamos era que, así como anunció el Instituto Gamaleya que los datos iban a estar disponibles antes de fin de año y que incluso lo habían enviado para una revista científica, que de nuevo no es que sea estrictamente necesario para la aprobación regulatoria, pero sí contar con datos.
en realidad por lo menos no son públicos. La ANMAT dice que tiene esos datos, pero que le han dicho que son confidenciales. Yo creo que a esta altura, por las susceptibilidades que todo esto está reflejando, así como la vacuna de Moderna en Estados Unidos, tampoco tenía una publicación científica al momento de la aprobación regulatoria por la agencia americana. Sí, las deliberaciones fueron públicas, los informes fueron públicos, están disponibles para cualquiera que quiera acceder. Esto es lo mismo que se debiera hacer con los datos de la vacuna Sputnik. Lo quiero sumar a Luis Petri, él es diputado radical y de Juntos por el Cambio, porque hay una cuestión política. Hoy miraba noticieros de otros lugares y, por ejemplo, la vacuna Pfizer llegó a México y la están aplicando y la Argentina quedó atrás. Mientras tanto, hay discusiones en el orden político y una agenda que parece estar más acorde al plan de Cristina Fernández, y muchos hablan de la impunidad, que abocados a la política sanitaria. Petri, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Sí, es así. El gobierno improvisa y ha improvisado durante toda la pandemia en materia sanitaria, con las consecuencias gravosas, tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista económico, pero donde no hay improvisado, donde hay un plan sistemático que vienen llevando a cabo desde el 10 de diciembre, es en materia judicial. Ahí no han parado, no ha habido pandemia, no ha habido cuarentena que los detenga, donde claro está, han avanzado sobre el Poder Judicial, con el proyecto de ley de reforma judicial primero, con la ley de Ministerio Público después, que ya las dos obtuvieron media sanción, ahora intentando y poniendo en agenda algo que no debería discutirse en la República Argentina, que es la cuestión del indulto o la amnistía a aquellos políticos corruptos que han sido condenados por la justicia. Fíjate cómo hemos pasado de discutir el año pasado, por ejemplo, leyes como la de extinción de dominio, la de acceso a la información pública, que logró sancionarse, o la propia ficha limpia, a esta nueva agenda, que es la agenda de la impunidad, Hugo, donde estamos discutiendo una reforma judicial para meter 23 jueces por la ventana, estamos discutiendo una ley de Ministerio Público para tomar por asalto el Ministerio Público, para hacerlo más dependiente del Poder Ejecutivo, y estamos, fíjate, discutiendo ya, hay una discusión social muy fuerte que la intentó instalar Zaffaroni, pero ha sido reforzada por una solicitada que salió en el día de ayer, donde cientos de dirigentes kirchneristas, muchos de ellos incluso condenados o con procesos judiciales abiertos en materia de corrupción, firman solicitando una salida política y un indulto o eventualmente una amnistía a todos aquellos funcionarios caídos en desgracia por hechos de corrupción, en algunos casos comprobados, Petri, como yo te decía recién, con sentencia firme. A propósito de eso, ayer también consultábamos lo mismo. ¿Este es un globo de ensayo? ¿Es un pedido de alguien? Porque llama la atención la solicitud del indulto una vez más a través de una solicitada, algo que había ocurrido semanas atrás. ¿Cuál es su mirada respecto a este pedido de amnistía o de indulto que para muchos es inconstitucional incluso? No, yo no creo que sea un globo de ensayo, yo creo que van a intentar hacerlo, primero a través del pedido al presidente de la Nación del indulto. Claro está, el indulto tiene una condición, que es que existe una condena basada en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto, Hugo? Que es una condena firme. Y el presidente se los dijo, vayan por la vía de la amnistía. Y así es como están intentando y están provocando la discusión respecto de abrir en el Congreso una amnistía general para todos los funcionarios bajo el paraguas del lawfare. Esto es de una suerte de conspiración mediático, política, judicial que existió durante el kirchnerismo, que no fue tal. Porque hay que recordar que muchas de las causas, la inmensa mayoría de las causas, salvo la de Cuadernos o alguna otra específicamente, se iniciaron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No se iniciaron durante el gobierno de Macri. Sí, fueron muchas denuncias de Carrió, por ejemplo, de Margarita Stolbizer durante el 2008... al 2011, 2009, hasta el 2013. Sin duda, Silvia Martínez, Margarita Stolbizer, Alicia Carrió, Patricia Bullrich, han denunciado en la justicia causas por hechos de corrupción gravísimos que incluso fueron reconocidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la TAM reconoció que había pagado sobornos y otras empresas, Skanka en el exterior, ha reconocido que pagó sobornos en la República Argentina. Odebrecht, Hugo, reconoció que pagó sobornos en la República Argentina a funcionarios y sin embargo aquí todavía esas causas
están elevadas a juicio, eventualmente están apeladas, pero no hay sentencias firmes. Y esto fue lo que ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una parálisis de esas denuncias que posteriormente avanzaron, ni hablar de, por ejemplo, la causa Cuadernos, donde es abrumadora la prueba a partir de los testimonios de arrepentidos, tantos funcionarios públicos como, por ejemplo, también empresarios de primer nivel, contratistas de obra pública en la República Argentina. Y Leopoldo Moró, que pide, por ejemplo, denunciar a jueces, fiscales, a la propia Corte, la reforma que incluye una institución paralela a la Corte, porque dice Cristina Fernández o gente cercano a ella que no resuelve los problemas, que no responde la Corte Suprema. Bueno, la Corte demostró independencia y creo que ellos están preocupados cuando la Corte ratificó la condena de Vudú y a partir de allí quieren crear una suerte de bypass judicial para esquivar a la Corte a la hora de decidir sobre las causas que más comprometen por hechos de corrupción al kirchnerismo. Está claro que esta Corte no es adicta al poder, está claro que es independiente, falló en contra del gobierno de Cambiemos en innumerables oportunidades y está fallando en muchas de las causas de corrupción, ratificando, por ejemplo, en el caso de Vudú, lo que ya habían dicho 15 camaristas y jueces que habían intervenido. Ante ello, el kirchnerismo convocó una comisión de notables, recordemos, Hugo, que fue la que se denominó Comisión Beraldi, sí, en donde, claro está, dijo que había que mantener en última instancia, pero que había que tratar de crear otro tribunal. Ahora, el punto es que el kirchnerismo no tiene los números sí para modificar por ley la cantidad de miembros de la Corte, pero no para nombrarlos, porque se necesitan 2/3 de los votos del Senado. Por eso, la próxima elección, Hugo, va a ser una elección definitoria, porque si ellos logran mayoría, tanto en senadores como en diputados, sin lugar a dudas, estas reformas judiciales que hoy se han atascado en diputados porque no tienen mayoría propia, porque son invotables y porque todos saben que lo que consagra es un plan de impunidad, si logran mayoría en la Cámara de Diputados, van a avanzar sobre el Poder Judicial, particularmente la Justicia Federal alojada en Comodoro Pi, van a avanzar sobre el Ministerio Público, que es tan o más importante que la propia Justicia Federal, teniendo en cuenta que las causas actualmente van a pasar, conforme el proceso acusatorio, a manos de fiscales que van a ser los que van a tener a su cargo las investigaciones y eventualmente van a poder o no apelar las decisiones de los jueces de Cámara. Fíjate un dato nomás, la Oficina Anticorrupción desistió de las querellas de todas y cada una de las causas por corrupción, aduciendo falta de personal. Personal que lo pusieron, por ejemplo, en el Nodio, para salir a hacer una suerte de comisariato de periodistas y de la libertad de expresión en la República Argentina, con lo cual está claro que más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, el objetivo del kirchnerismo es someter a la justicia y consagrar impunidad. Luis Petri, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo, Hugo. Rubinstein, y claro, muchos dicen que detrás de algunas medidas restrictivas está el tema de la política, en definitiva, y cierta interna que aparece en el campo de la salud. El ministro Ginés González García diciendo una cosa, Alberto y Bisotti diciendo otra sobre incluso el proceso de vacunación. Lo que pasa es que esas internas no parecieran ser solo en el Ministerio de Salud, yo creo que es en el gobierno. Y claramente el Ministerio de Salud, como el resto de los ministerios, entiendo que están absolutamente loteados por diferentes... ¿Loteados? Loteados, digamos, de una manera así muy rústica. Que ahora, frente a una pandemia, frente a la emergencia del coronavirus, que el gobierno tenga un problema interno, me parece muy perjudicial. Pero claramente lo tiene, hay diferentes visiones, perspectivas, funcionarios que los puso uno, los puso el otro, y esto no se ve solo en salud, se ve en toda la estructura de gobierno. ¿Federico? Sí, doctor. A ver, me gustaría tratar de pensar con usted y sobre todo apelando a su conocimiento, ¿cuánto se meten los negocios detrás de las diferentes vacunas y terapias o terapéuticas? Por ejemplo, detrás de AstraZeneca, detrás de Sinopharm, ¿no?, de la vacuna china, detrás del suero equino, hay un mismo empresario, ¿no? Primero le quiero preguntar, ¿qué sabe del suero equino? ¿Qué sabe de la vacuna china, de Sinopharm? ¿Y si hay algún negocio atrás de todo esto? No, del suero equino, digamos, hay un estudio muy serio que se ha efectuado aquí en la Argentina, cuyos resultados son negativos. Esto es, si bien hubo una tendencia a ver beneficios clínicos, no fueron significativos desde el punto de vista estadístico,
probablemente porque el estudio no haya tenido poder para demostrar diferencias, pero la realidad es que es un estudio que finalmente es negativo. Todavía no se ha publicado, pero entiendo se han presentado sus resultados recientemente, con lo cual creo que tiene, digamos, es cuestionable la aprobación de ANMAT de un estudio que no ha demostrado ser beneficioso, por lo menos desde el punto de vista del rigor científico que se espera. Sí, lo promocionó el presidente con una fotito, con guardapolvo blanco. Es que yo creo que es el uso político que se está haciendo de muchas cuestiones. Así como uno no tiene que hacer este tipo de nacionalismo vacunológico, tampoco tiene que hacer nacionalismo terapéutico porque el estudio se haya hecho aquí o allá. De hecho, el estudio de plasma, por ejemplo, administración de plasma en estadios tempranos del coronavirus, que es un estudio que también fue hecho en la Argentina por investigadores argentinos, el doctor Fernando Pollack, y que fue publicado en la revista científica más seria de la literatura médica, claramente es yo diría, un premio a la ciencia y a la investigación argentina. Por eso yo creo que hay que ponderar esas cosas, no porque se hizo en la Argentina, entonces está bien. Seguramente el suero equino hiperinmune, digamos, tiene realmente alguna, yo diría, tendencia muy atractiva en cuanto a los beneficios, pero todavía no está demostrado. Lo mismo con la ivermectina, lo mismo con el ibuprofeno inhalado. Entonces, yo creo que hay que ser rigurosos siempre. Si hay negocios o no detrás, yo los desconozco, pero entiendo que uno tiene que privilegiar. Lo primero es la evidencia científica rigurosa. ¿Y la vacuna china, perdón? La vacuna china no sé, tampoco, la verdad que desconozco cuáles son el grado de compromisos y acuerdos comerciales con el gobierno ruso, con el gobierno chino, porque acá estamos hablando de gobiernos, no de empresas farmacéuticas. Así que no sé cuál es el grado. ¿Pero qué significa que tenga un 50% de efectividad la vacuna china? Aparentemente, por ahora, son también resultados preliminares. O sea, uno no puede ser terminante. Ninguna vacuna tiene resultados absolutamente concluyentes. Pero digamos, si no nos decidimos por la de Moderna, ni pudimos tener la de Pfizer, y nos decidimos por la Sputnik, por la China, es como que elegimos lo peor bueno, hay de la varias oferta. Chinas. Esta es la de yo no sé si es la de Sinopharm o la de Sinovac la que ha demostrado. Pero digo, en cualquier caso es como que elegimos el peor camino, digo, pensándolo ya ahora con el diario del lunes, un poco a partir de lo que sabemos y de la incertidumbre, incluso por la propia vacuna rusa que no llega. Bueno, ese es el problema, pero yo creo que frente a la enorme incertidumbre y a la restricción que hay en este momento para conseguir las vacunas, creo que me parece razonable y está bien que se hagan todos los esfuerzos en la medida que sean transparentes y, por supuesto, se compren vacunas que han demostrado fehacientemente seguridad y eficacia, no importa de dónde provengan. ¿A usted también lo confunden algunas declaraciones de los funcionarios actuales? Digo, hablábamos de esto cuando uno escucha incluso al propio gobernador Kicillof señalando comentarios de periodistas o aludiendo a los periodistas, o a Goyán hablando de las restricciones. ¿Qué imagen le da la gestión del Ministerio de Salud nacional y provincial? No, creo que, digamos, la verdad que sobre todo en estos últimos tiempos, han tenido enorme cantidad de contradicciones, ambigüedades, declaraciones desafortunadas. La verdad es que no se ha conducido una gestión prudente y mesurada, sobre todo en un tema tan delicado como la gestión de la pandemia y la vacunación. Sobre todo por toda esta cuestión triunfalista, medio soberbia, sobre todo al principio, pero también se dio últimamente con que íbamos a ser el primer país que íbamos a vacunar, que éramos de los países que más vacunamos, dijo Santiago Cafiero, exacto. El avión de la esperanza. No hay que digamos, no hay que pasarlo por alto, porque de algún modo eso nos explica como bueno, yo creo que país. Eso no ayuda a construir confianza, repito. La única manera de construir confianza es con comunicación e información confiable, transparente, y no, digamos, tutelando y metiendo estas cuestiones a veces de yo te cuido, yo te vigilo. No es la manera, confía en mí. No, yo confío en vos en la medida que me presentes la información tal como tiene que ser presentada. Rubinstein, muchas gracias, como siempre, por la visita. Y hablando de la circunstancia y de las preocupaciones y de la credibilidad, bueno, el gobierno